el primer capítulo revela el plan de Dios para la nación de Israel. Dice así: en el mes octavo del segundo año de Darío vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Mira, con frecuencia leemos estos primeros versículos sin pensar mucho en ellos, como si no tuviesen mucha importancia, pero recuerda que los nombres hebreos siempre significan algo. En este versículo 1 tenemos 3 nombres que son altamente significativos. Zacarías, que quiere decir Dios recuerda. Berequías, el nombre de su padre, que significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Ido, quiere decir el tiempo fijado. Ese es el tema del libro de Zacarías: esperanza para una nación que se siente olvidada. Zacarías era contemporáneo de Ageo. Ageo era uno de los profetas que llevó a cabo su ministerio entre el remanente que había regresado del exilio de Babilonia. Aunque estaban de regreso a Jerusalén, reconstruyendo el templo y la ciudad, seguían vasallos de Babilonia, sometidos aún a las naciones gentiles que les rodeaban, sin mucha esperanza para el futuro. Era una época desalentadora, deprimente. Entonces un espíritu de amargura, de pesimismo, se había apoderado de aquella gente. Y Zacarías viene a ellos en medio de su depresión con este anuncio que se encuentra en su nombre y en el nombre de sus antepasados. Jehová bendice, Jehová recuerda y el tiempo fijado. Solo la mención de estos nombres ya traía esperanza para el pueblo, porque decía: Dios se recuerda de todo lo que te prometió y el tiempo se está cumpliendo y Dios ya viene a resolver tu problema. En los versículos 2 y 3, mira lo que dice: Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres, pero diles que así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El nombre de Jehová se repite 3 veces. Lo que se dice antes de cada una de estas repeticiones marca las diferentes partes del libro. Primero, la tristeza divina por la rebeldía de su pueblo. No hay manera de evitar esto. Dios, querido, se pone triste cada vez que nos separamos de Él e insistimos en andar en nuestros propios caminos. Se pone triste porque sabe que finalmente los que vamos a sufrir somos nosotros mismos. Por eso el libro de Zacarías empieza diciendo: Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres. Después leemos: volveos a mí. Y eso marca la segunda parte del libro, que habla acerca de cómo Dios libera a su pueblo, cómo Dios no se olvida de su pueblo. Después encontramos la tercera división del libro, que es la exposición de estas palabras: y yo me volveré a vosotros. Así es como Dios hace las cosas siempre. Si te das cuenta de que estás apartándote de su presencia y como resultado de eso tu fe se está debilitando, si te sientes desanimado, derrotado y expuesto a toda clase de tentaciones, si te sientes presa de toda clase de malos pensamientos, ¿qué debes hacer? Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Si deseas que Dios regrese a tu vida con toda la gloria de su presencia, entonces vuelve a Él. Esa es siempre la fórmula para la victoria. Me anima mucho lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 16. Mira: por tanto así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¡Qué maravilloso! A pesar de todos los deslices del pueblo, a pesar de su pecado, a pesar de su ingratitud y rebeldía, cuando el pueblo clamó a Dios en medio de su desgracia, el Señor apareció y le dijo: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Después, Dios habla de la reconstrucción del templo. Es que las cosas con Dios son así. Cuando Él entra a tu vida, entra para reconstruir. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho de nuevo. La segunda parte de la lección presenta la visión del sacerdote Josué.
En el capítulo 1 encontramos dos visiones donde Dios muestra que Él está dispuesto a volver a su pueblo desde el momento en que el pueblo se vuelva a Él, se arrepienta. Esas dos visiones son las visiones de los caballos y la visión de los cuernos y los carpinteros. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1, encontramos la siguiente visión. Mira, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová: Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En esta visión, el sumo sacerdote Josué está representando al pueblo. Es el pueblo el que está vestido de vestiduras viles. Su pasado es un pasado de rebeldía, de idolatría, de apostasía. Sus buenas acciones son como trapos de inmundicia. Sus vestiduras son viles. Y Satanás sabe de eso y está ahí para acusar al pueblo de Dios. Negar la rebeldía del pueblo es imposible. El pueblo realmente ha pecado. Así trabaja el enemigo de Dios. Hace todo lo posible e imposible para hacerte caer. Viene a ti vestido de hermosura, disfrazado, te seduce, te engaña, usa todos los artificios. Y una vez que caes, es el primero en acusarte, no solo delante de Dios, no solo delante del universo, sino delante de ti mismo, haciéndote creer que no existe más esperanza para ti. La palabra Satanás significa adversario y se refiere al enemigo que desea destruir al pueblo de Dios. Es interesante cuando Satanás habla con nosotros sobre Dios, él miente. Pero cuando habla con Dios sobre nosotros, él dice la verdad. Todos nosotros hemos pecado. Eso es verdad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Estamos condenados a la muerte por causa de nuestro pecado. Parece un caso sin solución. A no ser por una cosa, la gracia de Dios. Y esta es la tercera parte de la lección. En esta tercera parte aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Mira, de las 213 veces que aparece Malak, ángel, en el Antiguo Testamento, 58 componen la expresión Malach Yahweh, ángel de Jehová, y otras 11 Malak, Ha Elohim, ángel de Dios. Hay casos en que el ángel del Señor se identifica como Dios mismo, lo que nos hace pensar que era una teofanía. ¿Qué es teofanía? La manifestación de Dios en forma visible y corpórea. Como tiene que ser una de las personas de la Trinidad, si no es la primera persona, este ángel tiene que ser el Espíritu Santo, o entonces el Hijo. Bueno, pero como el Espíritu no asume forma corpórea, puede concluirse que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es Jesucristo, que se revela corporalmente a la humanidad. La divinidad que se revela corporalmente a la humanidad. Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, lo cierto es que la visión de Zacarías muestra el conflicto entre Cristo y Satanás por la salvación del ser humano. De un lado, Satanás acusando y queriendo llevar al hombre a la muerte, sacándole en cara todos sus pecados. Pero de otro lado, Cristo, argumentando que es verdad que el hombre pecó, pero que si se arrepiente puede recibir el manto de la justicia divina. Eso es lo que se ve en los versículos 3 y 4 del capítulo 3. Mira lo que dice. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta es una descripción de la justificación por la fe. Dios arranca del ser humano los trapos de inmundicia y le coloca las ropas de gala, o entonces la piel de cordero,
o las vestiduras de boda, o el manto de la justicia, como lo quieras llamar. Esa es la figura que se viene repitiendo una y otra vez a lo largo de este trimestre. La cuarta parte de la lección tiene como propósito mostrar el camino de la salvación. Al analizar la visión, vemos que lo primero que Dios hace en la vida del pecador arrepentido es sacarle las vestiduras inmundas y colocarle el manto inmaculado de la justicia a Cristo. No hay más pecado en la persona que recibe la justicia de Cristo. Y nada hizo a no ser creer para recibir semejante don. Pero ahora que ya fue perdonado y justificado, para continuar disfrutando de la paz que el perdón de los pecados trae al corazón, viene la orden registrada en el versículo 7 del capítulo 3 de Zacarías. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvierais por mis caminos y si guardarais mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Te das cuenta que andar en los caminos de Dios y guardar sus mandamientos no es la causa de la salvación? La única causa es lo que Cristo hace en nuestro favor. Y esto lo recibimos por gracia. Pero una vez que el sacerdote Josué había sido perdonado y se le habían cambiado las ropas inmundas por las ropas reales, él debe andar en los caminos de Dios. Este es el orden correcto en la experiencia de la salvación. Obediencia no es la causa, es el resultado de la salvación. Pero no existe resultado sin causa, ni tampoco causa sin resultado. Quiere decir, tanto la gracia cuanto la obediencia forman parte de la experiencia de la salvación. Solo hay que tener cuidado de colocar cada uno en su lugar correcto. Llegamos entonces al fin de la lección, enfatizando el hecho de que cuando Dios saca de nosotros las ropas inmundas, nos da al mismo tiempo sus ropas de santidad. No hay justificación sin santificación. Cuando alguien dice que la justificación por la fe viene primero y la santificación después, está hablando solo en el sentido lógico, en el sentido de causa y efecto. Pero con referencia al tiempo, ambas cosas suceden simultáneamente. En ninguna parte de la Escritura se enseña que la justificación existe como algo solo, sin la santificación. Tampoco en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se habla de la santificación como existiendo separada de la justificación. En donde no hay santificación, no hay justificación por la fe. En donde no hay justificación por la fe, tampoco hay santificación. No son la misma cosa, pero son inseparablemente unidas. Jesús dijo antes de su muerte y resurrección: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Querido, nada podemos hacer separados de Jesús. La fe y las buenas obras no están en lugares opuestos, sino que se complementan muy bien. Pero es la fe sola, sin las obras, la que se apropia de la bendición. Y no obstante, jamás, en ningún momento, está sola, sin las obras. Una vez que el hombre ha sido justificado por la fe, esta fe verdadera y viva obra por el amor. De modo que la fe justificadora siempre va seguida y acompañada de buenas obras, si en realidad es una fe verdadera y viva. Pues nunca existe tal fe sola sin las obras. Al mismo tiempo que existe la fe que acepta la justificación divina, existe la fe que acepta la santificación. Para expresarlo con sencillez, el Dios que te justifica es el Dios que te santifica. El mismo Dios que saca de ti las vestiduras inmundas es el mismo Dios que te viste con las ropas reales de un hijo del reino. La santificación, sin embargo, involucra el crecimiento. Es una actividad continua, es un trabajo del Espíritu que
continúa en nosotros. Es un asunto de más y más, como dice San Pablo en primera a los Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar